Pinoncelli, ¿artista loco o delincuente? Pierre Pinoncelli fue un artista de origen francés que trabajó con el happening y el performance principalmente. Llevó a cabo también acciones que podrían ser llamadas de performance, pero que en realidad no eran eso sino actos políticos de tipo anarquista, cuya finalidad era recuperar la esencia de lo propuesto por Marcel Duchamp con sus ready-mades iniciales. Pinoncelli veía a la obra de Duchamp como la que dio origen al antiarte, el arte que no tenía valor económico, que no podía ni debía venderse y menos aún reproducirse. Entonces, se hizo conocido por tener una postura radical en este sentido. En defensa de sus posturas, dañó una pieza que ha sido considerada relevante en la historia del arte, la fuente o urinario de Marcel Duchamp, que rompió con un martillo, primero en 1993, cuando le generó una pequeña falla por un golpe y se orinó en ella, y luego en el año 2006, cuando estando en el Centro Pompidou, la atacó de manera más agresiva nuevamente con un martillo, generándole un daño mayor. Se dio a conocer también mucho antes de estos eventos por haber lanzado un frasco lleno de tinta roja contra el ministro de Cultura de Francia, que en aquel entonces era André Malraux, un reconocido literato y político. Se cortó la punta del dedo meñique izquierdo durante un performance realizado en Colombia en contra del secuestro de Ingrid Betancourt. Esto entre otros actos radicales que marcaron su carrera. Respecto de Duchamp se ha hablado mucho, se ha dicho que no era un artista, que no hacía arte. Avelina Lesper lo pone como uno de los fundadores del así llamado arte VIP. El español Villarán es otro que se ha burlado de la obra de Duchamp. Pero más allá de todo lo que se ha dicho y les guste o no, lo concreto es lo que Duchamp propuso con su obra y que derivó más tarde en las acciones radicales de Pierre Pinoncelli. Esto sin contar los efectos que estas simples acciones tuvieron en el arte posterior. Recordemos que lo ocurrido en Europa es coherente con el accionar de los artistas europeos. Por ejemplo, desde la visión eurocentrista pero también norteamericana, se dice que el así llamado arte de acción y el performance surgieron como parte de los procesos creativos que se dieron a partir de las acciones surrealistas, dadaístas y futuristas, y luego por las acciones que concretaron los herederos de estas tendencias en Estados Unidos. Eso no significa que el performance, por ejemplo, que se hizo en Ecuador o Bolivia, tenga los mismos orígenes. Claro está que la mayor parte de artistas de origen latino se han rendido a los discursos eurocentristas, incluidos los propios artistas ecuatorianos, y ven como puntos de referencia a Duchamp, Joseph Beuys y muchos otros. Dicho esto, cabe resaltar que las acciones de Pinoncelli, cuyo fin era rescatar la pureza de la propuesta de Duchamp, tiene pleno sentido en el contexto del arte europeo y de las subsiguientes tendencias y movimientos que fueron surgiendo. Pinoncelli fue un irreverente, un loco que no tenía nada de loco, un anarquista, un ideólogo del arte puro que nunca se preocupó de generar una ideología del arte puro a través de textos o a través de la política de basurero, como la que llevan a cabo los asambleístas o parlamentarios de cualquier país, o los artistas políticos que auspician partidos o movimientos de pacotillo. Pinoncelli hizo política de verdad en el sentido de que, en vez de cacarear como un candidato presidencial o un activista político, puso en acción sus ideas y las concretó con plena coherencia y originalidad. Argumentaba él que la obra de Duchamp, titulada Fuente, pero mejor conocida como El Urinario, había perdido legitimidad luego de haber sido reproducida con el mero fin de estar en los museos, ser vendida y transformarla en obra de arte. Como sabemos, el Urinario original de 1917 se perdió en el año 1964 y fue por tal razón que Duchamp realizó varias copias del mismo. Hay quienes dicen que la obra original además no fue hecha por Duchamp, sino por la performer Elsa von Freytag-Loringoven, quien había conocido a Duchamp e incluso había actuado en una película del artista titulada The Baroness Shaving Her Pubic Hair. Si en realidad ella fue la creadora del urinario, eso no importa, ya que al tratarse de un ready-made, el autor de la obra sería quien transformó el objeto en arte y no necesariamente quien lo hizo. Recordemos que algo similar llevó a cabo Duchamp con una reproducción de la Mona Lisa. Usó una reproducción de una reproducción, le dibujó unos bigotes y la colgó como obra de arte. Pinoncelli, al ver que el urinario había perdido su esencia, al darse cuenta de que el mismo Duchamp se había encargado de destruir la original intención de su propia propuesta irreverente y contestataria, decidió hacer algo al respecto con el fin de que la obra pudiese recuperar o de alguna manera obtener un valor más esencial, más íntimo y menos ligado a lo institucional. Es por tal razón que intervino en este objeto dos veces. La primera, como ya lo había mencionado al inicio de este video, en el año 93 cuando se orinó y golpeó la fuente. Esto le costó una demanda y la repulsa de las autoridades francesas. Y ya que la institucionalidad continuó dando legitimidad a una obra que no pasaba más
que de ser una mera reproducción, Pinoncelli no se quedó tranquilo y se dio algunos años para volver a intervenir el urinario o fuente de Duchamp. Lo hizo entonces en el año 2006 en el Centro Pompidou. Recordemos que para ese entonces Pinoncelli ya era un hombre de 77 años, pero con plena vitalidad y energía para llevar a cabo una acción como la aquí narrada. Entró al museo caminando despacio, se acercó a la obra y la destruyó parcialmente usando un martillo. No se orinó en ella por esta vez. Aunque esto pudiera parecer una agresión, se trataba al contrario de un homenaje a Duchamp, pues la finalidad era recuperar aquella obra original que se había perdido, el urinario número 1, del cual existe solamente una foto. Ya que todas eran reproducciones firmadas sin valor real alguno, Pinoncelli, que se definió como un neodadaísta, intervino en esta obra y rescató de alguna manera su intencionalidad original. Respecto del accionar de Pinoncelli en el año 2006, cabe aclarar que las autoridades no vieron de la misma manera lo ocurrido y demandaron al artista, quien también fue arrestado con una sentencia de libertad condicional de 3 meses. Complementariamente se le obligó a pagar 14.000 euros al Centro Pompidou por la restauración de la obra y 200.000 por la supuesta pérdida de valor de la misma en el mercado del arte. Por su lado, Pinoncelli argumentaba que la obra no había perdido valor, sino que lo había ganado. El escritor Dominique Nogués dijo en el diario Libération: es el Centro Pompidou quien debería pagarle a Pinoncelli una suma sustancial por su contribución material e inmaterial a la obra de Duchamp. Y si lo vemos bien, en realidad, que la obra haya bajado su valor en el mercado del arte, como lo argumentaba el Museo Pompidou, sería un gran logro de Pinoncelli, pues el urinario y el arte de Duchamp nunca fueron hechos para venderse, sino justamente para lo contrario. Que la obra haya perdido valor en el maldito mercado del arte viene a ser un logro extraordinario. Aunque el artista francés siempre tuvo una especie de fijación en el urinario de Duchamp, por considerarla la obra inicial, en realidad no fue esa su única intervención de tipo radical. Además de haber atacado al ministro de Cultura de Francia en el año 69, realizó un performance durante el 5º Festival de Performance de Cali, en Colombia, en el año 2002, en el cual reclamaba por la liberación de la política franco-colombiana Ingrid Betancourt. En el contexto de esta acción, Pinoncelli se cortó la punta de su dedo meñique con un hacha. El performance se titulaba Un dedo para Ingrid Betancourt. Este objeto o miembro corporal hoy permanece como parte del acervo del Museo La Tertulia en la ciudad de Cali. Aunque no me parece necesario que un artista maltrate su cuerpo para demostrar algo, en este caso sí resulta interesante notar la relación entre este hecho y las acciones, por su lado también radicales, de la guerrilla colombiana, que secuestraba y enviaba miembros de personas secuestradas como pruebas de vida. Es decir, en este contexto el accionar de Pinoncelli sí tenía pleno sentido. Además, porque este artista no fundamentaba su trabajo en la mutilación ni en el maltrato corporal, tal como lo hacen otros que ya caen más bien en la enfermedad mental debido a su desfase con la realidad. Ahora bien, que este evento sea arte es tema aparte. A mi parecer es más bien una acción política de tipo anarquista, rodeada de elementos estéticos y violencia en el contexto de una Colombia permeada por el narcotráfico y la violencia guerrillera. Hemos visto, en cuanto hablaba, partes del performance de Pinoncelli en Colombia. Como hemos notado, se trataba de una acción política comprometida, posiblemente muy similar a la que había realizado con el urinario de Duchamp. Pinoncelli tuvo la idea de ingresar a la selva para esta acción, pero por recomendación de los organizadores del evento no lo hizo, pues podía ser secuestrado. Cabe decir que Ingrid Betancourt, quien en ese momento estaba encadenada y en manos de un grupo armado, pudo escuchar por la radio el relato sobre la acción de Pinoncelli. Sin embargo, los guardias que la cuidaban no le respondieron si en realidad lo que se decía en ese momento en la radio se refería a ella. Esto lo supo mucho más tarde, luego de ser liberada. ¿Qué piensas tú sobre el urinario de Duchamp? Pinoncelli decía que, ya que era un urinario, lo lógico era orinar en él, y por eso lo hizo. Yo creo lo mismo. Exactamente lo que dijo el francés fue: la invitación a orinar es ofrecida ipso facto por el objeto. Obvio, si ves por ahí un urinario y lo necesitas, seguramente lo usarás. Si alguien comete la estupidez de llamarlo obra de arte, eso no sería tu problema, ya que lo más importante es la necesidad biológica. La verdadera obra de arte, en este caso, es la que crea Pinoncelli luego de su intervención, ya que, como él mismo lo manifestó varias veces, una reproducción es solo eso y no tiene ningún valor estético. ¿Harías tú lo mismo para defender la pureza del arte? Dijo Pinoncelli sobre su intervención en el año 1993. En el 67 estuve en Nueva York para la inauguración de una exposición de Yves Klein en el Museo Judío. Estaba disfrazado de hombre azul, lo que apareció en los titulares de Village Voice. Fue entonces cuando conocí a Duchamp.
Le conté mi plan para destruir el urinario. Él me animó. Ahora, por primera vez en mi vida, tengo antecedentes penales.